Hola, hola amigos queridos, muy buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias a Dios, estamos aquí ya listos para tener nuestro estudio. Y el estudio de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar del sacrificio de Cristo en la cruz. Del sacrificio que Él hizo que fue para nuestra redención, ¿verdad? Para volver nosotros a tener la esperanza de tener una vida eterna a su lado. Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Les invito, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu amor y el cuidado que nos das. Gracias porque estamos listos ya para tener un estudio. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, te rogamos y ayúdanos a estar receptivos ante tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos queridos, vamos a empezar nuestro estudio y vamos a ir luego al libro de Números. No, perdón, vamos a buscar primero en Juan. Es un texto muy... Aquí se va a referir nuestro estudio. Es un texto muy bueno. Vamos a verlo. Que dice Juan 3, 14 y 15. Y miren lo que dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Estoy leyendo desde el 13. Pero bueno, vamos a seguirlo leyendo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el texto que nos interesa, ¿verdad? Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él. A él se le conoce como el Hijo del Hombre. Bueno, entonces, yo no sé ustedes si hayan ya leído esa lectura de la serpiente que levantó Moisés. Si ya lo leyeron, bueno, ya sabrán de qué estoy hablando. Y si no, vamos a buscarlo. Vamos a buscarla para que tengan una idea de qué estamos hablando. Miren, esta historia de la serpiente de bronce se encuentra en Números. Vamos ahora hacia Números 21, 7 al 9. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí está hablando de que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto peregrinando, Dios estaba siempre con su pueblo y les ayudaba en todo. Pero este era un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. Para todo se quejaba. Entonces, había unas serpientes venenosas que les picaba y morían. Entonces este pueblo rogó, por favor, ora, dile a Dios, dile al Señor que nos quite estas serpientes de aquí para que no muramos. Pero Jehová no quitó las serpientes, ¿verdad? Sino que le dijo a Moisés, hazte un asta y pon una serpiente allí, levántala, ponla en lo alto para que cuando una serpiente le pique a alguien, éste voltee a verla y se salve. Esta serpiente era un símbolo de Jesús. Entonces la gente tenía que aprender a tener fe en algo. Moisés levantó este símbolo. Entonces cuando la serpiente picaba, ellos volteaban a ver al asta. Con fe tenían que hacerlo, porque si no se iban a morir. Así ahora él dice, así como Moisés levantó la serpiente, dice el texto que leímos, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y ahora nosotros vamos a alzar nuestros ojos y vamos a mirar a la cruz, ¿verdad? Ya no la vamos a estar viendo porque ya no está allí. Pero la cruz quiere decir a Cristo crucificado. Vamos a recordar que Él un día murió en esa cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna, para tener esperanza. Entonces nosotros por fe, por medio de la fe,
vamos a recordar de que Él dio su vida, que iba a dar su vida. Ahí apenas la iba a dar, ¿verdad? Que Él iba a dar su vida por salvarnos a nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos, de que si nosotros nos apropiamos de eso, nosotros también no vamos a morir. Pues en esta vida podemos morir, pero no vamos a morir eternamente. Vamos a tener vida eterna. Y así dijo Jesús en Juan, en el texto que leímos. Así como la serpiente fue levantada, así ahora iba a ser levantado Él. Porque saben, amigos queridos, Jesús vino a este mundo con una misión, con un propósito. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús no vino a vivir una vida propia. No vino a hacer planes de un futuro. Él vino con un propósito. Él vino con un propósito. Era salvarnos. Era salvarnos. Entonces Jesús sabía bien su misión. Él sabía a lo que había venido. Y plenamente convencido de eso, Jesús no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ese propósito. Él dedicó su vida al servicio de los demás. Su vida fue de completo servicio. Él siempre trataba de ayudar a los que más podía. Él sanaba, les daba de comer, confortaba a los tristes, siempre les daba palabras de ánimo. Él siempre ayudaba a todos y daba testimonio con su vida que Él era el Hijo de Dios. Estoy leyendo aquí porque esto me parece bien interesante. Daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que había venido para salvar y para dar su vida en rescate de muchos. A eso vino Jesús. Ese fue su objetivo de venir al mundo. Para eso iba venido. Para vivir, vino a vivir para morir. A eso nació, con esa misión de morir. Jesús no quería morir. Esa era su misión, pero Él no quería morir. Ustedes se recuerdan en el Getsemaní, el Señor cuando estaba allí, que sabía que ya venía su hora, Él dijo, Señor, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús no era ningún suicida. Él no se quería morir. Pero ese era el plan. Porque la paga del pecado era muerte. Y nosotros como pecadores merecíamos morir. Pero Él vino a dar su vida para salvarnos. Él vino a morir en nuestro lugar. Y Él, como dijimos, su vida fue de servicio, de enseñanza, de mostrar el carácter de amor de su Padre. Y mientras transcurría el tiempo, su vida fue de servicio. Y después les dio a conocer a sus discípulos el plan. Les dijo que se acercaba el tiempo en el que iba a ser entregado en manos de pecadores. Y miren, vamos a ver. Vamos a leer en Marcos 9, 30 al 32. Marcos 9, 30 al 32. Aquí está. Y dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El Señor Jesús les decía, voy a ser entregado en manos de pecadores. Me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y dice aquí la Escritura que ellos no entendían. Pero ¿saben? Que no entendieran lo que Jesús les estaba diciendo, sino que ellos no querían entenderlo. ¿Y saben por qué? Porque ellos no admitían en su mente que todos sus sueños, sus planes se vinieran abajo. Porque ellos querían, primero ellos creían, ellos anhelaban y querían que Jesús estableciera su reino aquí en el mundo. Y ellos estaban listos para ocupar los primeros puestos. Ellos
ya hemos estudiado antes. Ellos se disputaban en los primeros puestos y peleaban a ver quién se va a sentar aquí, quién va a ser el mayor, quién va a mandar. ¿Se recuerdan que hasta vino la mamá de Santiago y Juan diciendo, haz que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, haz que mi hijo, este se siente a tu mano derecha, este a su izquierda? ¿Se recuerdan? Yo creo que por eso se van a recordar el estudio, ¿verdad? Bueno, ellos anhelaban que Jesús estableciera su reino aquí en la tierra. Sin embargo, esa no era la misión de Jesús. Su misión era morir para salvarnos y después tener un reino eterno, un reino donde no habría dolor. Era un reino espiritual, porque no era de aquí de la tierra, sino celestial, ¿verdad? Sin embargo, ellos no sabían, no entendían, no querían poner cosas tristes en su mente. Por eso dice aquí que no entendían, porque no querían entender eso. No querían saber que Jesús iba a morir. Y bueno, no, los discípulos no querían oír nada de eso. Y ellos decían, no, eso no tiene que pasar, vamos a hacer algo. Y miren lo que hicieron. Vamos ahora al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Se fijan? Aquí la gente... aquí aconteció el suceso de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Multiplicó el pan. Y dice que cuando ellos vieron ese milagro, este mero, queremos que este nos dé de comer siempre. Ya no vamos a trabajar, ya vamos a estar aquí en paz. Y bueno, ellos querían la vida fácil. Y por eso querían hacer rey a Jesús, porque dicen, no, pues este nos va a dar de comer siempre, va a estar sanando, nos va a hacer. Y bueno, ellos pensaban en un mundo, en un reino terrenal. Sin embargo, ese no era el plan. Ellos no entendían nada. Entonces, quisieron apoderarse de él, dice, y hacerlo rey. Pero Jesús no lo permitió y se fue. ¿Quién piensan ustedes que propició todo esto? Sí, los discípulos fueron. Querían hacerlo rey. Entonces Jesús no lo permitió y se fue. ¿Y saben qué, amigos queridos? Aquí hay una lección para nosotros. También nosotros así somos a veces. A nosotros nos hablan, nos aconsejan, nos dan instrucciones y a veces nosotros no queremos entender, no queremos oír, decimos, yo ya sé eso, yo sé, yo entiendo, ya sé. Pero luego no oímos el consejo, ándale, y podemos sufrir consecuencias graves. Consecuencias dolorosas, tristes e innecesarias, así como sufrieron después los discípulos por no escuchar el consejo. Así que es bien importante escuchar los consejos, las amonestaciones, las instrucciones de todo. ¿Ok? Bueno, vamos a ser humildes de corazón. Vamos a poner las palabras en nuestra mente. Tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Y bueno, entonces, Jesús les enseñó. Sin embargo, ellos no querían poner atención. Y miren, todo lo que Jesús predijo acerca de lo que iba a acontecer en su vida, aconteció, pasó. Nosotros sabemos todo lo que padeció Jesús. Toda su vida fue perseguido. Los judíos, fariseos, saduceos, todos ellos perseguían a Jesús. Su vida no fue fácil. Sin embargo, él nunca se quejó. Él nunca se estuvo ahí maldiciendo ni nada de eso. Y nosotros nos dicen tantito y maldecimos, ¿verdad? Su vida de Jesús no fue fácil. Cuando llegó al Getsemaní, allí lo agarraron. ¿Se recuerdan? Ahí fueron a prenderlo y lo traicionó Judas, uno de sus discípulos. Pedro lo negó cuando ya se lo habían llevado, que lo estaban juzgando, le hicieron juicios injustos, no había testigos verdaderos, todo era falso, porque contra él, ¿qué le iban a decir? Él nunca se había portado mal y querían matarlo solamente por celos.
porque estaban viendo que esos sacerdotes, los judíos dirigentes, estaban viendo que la gente estaba siguiendo a Jesús y ellos no querían perder su fama, no querían perder su autoridad. Y entonces por eso quisieron matar a Jesús. Y entonces allí Pedro lo negó. También Pedro lo negó. Jesús se sintió solo y sin embargo no dijo nada. Jesús fue dejado solo. Él padeció y sin embargo siguió. Después lo enjuiciaron, todo fue injusto y lo llevaron al monte del Calvario. Al monte Calvario y allí lo crucificaron y murió. Todo aconteció a lo planeado como lo había hecho con su padre, ¿verdad? A todo lo planeado, a lo que vino, él vino a cumplir su misión. Y miren, aquí, quiero llevarlos cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, miren lo que sucedió. Es algo bien lindo. Quiero tocar este punto porque aquí nos va a ayudar a comprender el grande, más bien el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Y aún para aquellas personas que lo estaban crucificando. Les voy a llevar, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 42. Mateo 27, versículo 40 al 42. Miren lo que dice. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así le escarnecían, se burlaban. Mira, ¿no que podías destruir el templo? Sálvate, ¿no que eres muy poderoso? Tantas cosas que has hecho no te puedes salvar. Y se burlaban de él. Y miren, aquí le estaban diciendo eso. Y amigos queridos, una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús, si hubiera querido, podía haberse bajado de la cruz? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Claro que él podía hacerlo. Y miren, aquí escribí también otro párrafo. Dice, su amor incondicional. Perdón, aquí vamos a empezar. Aquí dice, él hubiera podido bajar de la cruz, pero no quiso hacerlo. Su amor incondicional para toda la humanidad, incluyendo para los burladores, no le permitió rendirse. En realidad, los escarnecedores estaban entre aquellas personas por las cuales Jesús estaba muriendo. Jesús no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo estaban sujetando a esa cruenta cruz, sino su voluntad para salvarnos era lo que lo sujetaba a esa cruz. Amén. Gloria a Dios. Bendito y maravilloso amor de Dios. Wow. Él es nuestro, el Señor digno de suprema alabanza, amigos queridos. Él podía bajarse de la cruz, pero no es que los clavos lo estuvieran sujetando, sino era su amor por nosotros que no se bajó. Porque si Él se hubiera bajado de la cruz, usted y yo no tuviéramos esperanza de vida eterna. Ahí hubiera terminado nuestra vida. No tendríamos derecho a la vida eterna. Él tenía que derramar su sangre preciosa y morir por nosotros como Cordero de Dios. Él era nuestro Cordero. Y Él murió por usted y por mí, para salvarnos, para darnos vida eterna. Oh, wow. Vamos a ver ahora. Les invito, vamos a leer en el Evangelio de Juan. Vamos a regresar a Juan, capítulo 19. Juan 19, versículo 30.
Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él murió. Jesús murió y dijo: consumado es. Al decir estas palabras, consumado es, Él, dice, murió. Él había logrado el propósito por el cual vino aquí a la tierra. Los burladores, esos gente que se burlaban de él, decía: hemos ganado, yay, nos deshicimos de él. Porque dijimos, ellos tenían celos, ellos querían matarlos, y nos deshicimos de él. Y la aparente derrota, la supuesta humillación de Jesús era todo lo contrario. Era un triunfo para nosotros, porque con su muerte en la cruz, Él había ganado para nosotros la victoria más grande y gloriosa. Amén. Esas palabras vinieron a cumplir la voluntad del Padre. Jesús había ganado el gran conflicto histórico, ¿verdad? El gran conflicto histórico cósmico que tenía contra Satanás. Satanás ahora estaba vencido, estaba derrotado, había perdido su reino, porque la tierra era su reino. La tierra, esto era de él. Pero ahora, con la muerte de Cristo Jesús, perdió. Y ahora es un enemigo derrotado. Él no puede nada contra nosotros. Él ya está derrotado. Jesús ganó. Ganó la victoria para nosotros. Jesús cumplió su cometido. Sin embargo, miren ahora, los discípulos quedaron anonadados. Ellos estaban tristes. No podían creer lo que había acontecido. Dicen: el maestro está muerto. Y ahora no hay nada. No quedó nada. Al contrario, ahora tenían miedo de los judíos. Y tristes, cabizbajos, se sentían que habían perdido todo. Pero Jesús les dijo: es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos olvidaron completamente todo porque no lo pusieron en su corazón. Oh, qué cosas, ¿no? Y miren aquí, les voy a invitar, vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20, versículo 19. Miren lo que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Se fijan? Ellos tenían miedo. Dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Dicen: se acabó. Ahora nos pueden perseguir a nosotros y nos pueden matar porque también éramos sus seguidores. Ahora no quedaba nada para ellos, solamente temor. Pero Jesús, dice, resucitó y fue a verlos y les dijo: paz a vosotros. Nosotros, hermanos queridos, amigos, estamos en la misma situación. Podemos estar en la misma situación de los discípulos. Nosotros vamos a escoger si queremos estar en su misma situación o no. Podemos poner las palabras en nuestro corazón o podemos no hacer caso como no lo hicieron ellos. El Señor ahora nos amonesta, nos da tantas promesas, tantas señales en la Biblia, nos dice tantos consejos lindos, nos dice que en este mundo, mientras estemos aquí en esta vida, muchas cosas nos pueden suceder. Podemos tener problemas, conflictos, enfermedades y aún enfrentar la muerte. Mientras estemos aquí, todo eso es posible. Pero Él nos da lindas promesas. Entonces esas promesas son las que nosotros debemos retener en nuestra mente. Les voy a invitar, vamos a ir a Juan, en este mismo libro, en Juan
capítulo 16. Vamos a leer Juan 16, 33. A ver qué nos dice. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que en el mundo tendremos aflicción. Tendremos aflicción de todo, pero nos dice: confíen en mí, no tengan miedo, no se desesperen, no se preocupen. Pueden tener paz en medio de su aflicción, en medio de la tormenta. Dice: yo he vencido al mundo. Yo ya he ganado la guerra, yo he ganado la victoria para ti. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amigo querido, les invito, retengamos estas palabras en nuestra mente, atesorémosla en nuestro corazón para que en el momento de la aflicción las tengamos bien presente y nos mantengamos fuertes, creyendo y atestiguando en nuestra vida que Dios es poderoso, que su palabra es fiel y verdadera, que sus promesas en nuestras vidas son fieles y verdaderas. Así que no tengamos temor ni desechemos estas palabras. Mantengámosla. No la desechemos. Mantengámosla. Que no se nos borren de nuestra mente. Retengámosla en nuestro corazón. Para que en el momento, dijimos, de la prueba, seamos fortalecidos. Que el Señor les bendiga grandemente. Ese es mi deseo y mi oración. Amén.